para nosotros a Jonás. Vamos a tener una lectura en Jonás y vamos a leer del capítulo 1 de Jonás al verso 17. ¿Lo tenemos? Bueno, pues nos dice la palabra. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que seas tú, Padre, el que nos utilices como a Jonás, Señor. Pero que no podamos huir nunca de tu presencia, Señor, sino que seamos solícitos, Padre, en lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por aquellas causas que muchas veces hacemos, Señor, que no nos glorifican nuestras vidas y que no te glorifican a ti, Señor. Señor, nos acordamos, Señor, también de los enfermos, Señor, y queremos poner también delante de ti, Ángel, Señor, de esta hernia, Señor, que le ha sido operado, Señor, y te pedimos, Padre, que tú pongas tus manos sobre él, Señor. Y también te pedimos, oh Dios, por la familia de Domicilia, Señor, por María Ángeles, por sus hermanos, Señor, y por el resto de los familiares, Señor, que tú en esta mañana, Señor, que se hace la despedida de ella, Señor, que tú los confortes, Señor, y que tú toques sus corazones, Señor, y que le des paz
en su corazón, Señor. Porque es una pérdida, Señor, un vacío que tenemos, Señor, pero que sabemos, Señor, que ella va a estar contigo, Señor. Y eso es lo mejor que podemos tener en nuestra mente, que saber que el día que partamos, Señor, estaremos en tu presencia, Señor, y que estaremos alabando y bendiciendo tu nombre. Y como tú dices, Señor, tú allí enjugarás las lágrimas de los justos, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana, Señor. Y bendice la palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, el que hable para que la palabra pueda impactarnos y pueda ser viva en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que vino la palabra de Jehová a Jonás. O sea, Dios le habló al profeta Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Nínive había sido una ciudad que la había edificado Nimrod, que lo tenemos en el capítulo de Génesis del 10 al 12, capítulo 10, 10 al 12. Y esa ciudad era lo que era Babilonia, Nínive, que hoy es la gran capital, hoy es Asiria. Entonces vemos como esa Nínive, después de ser Babilonia, y hoy en día que es Asiria, Sennacherib, 700 años antes de Cristo, hizo la capital de Asiria. Lo que hoy realmente los terroristas de ISIS están destruyéndolo. Esto que estamos viendo en las noticias, que están destruyendo todos los museos que hay, eso era Nimrod antiguamente, Nínive, y hoy la capital de Asiria. Y vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Pero el Señor fue a Jonás y le dijo: ves a Nínive y di lo que yo te voy a decir, porque es un pueblo que se ha levantado en contra mí, y por sus perversiones yo quiero que tú vayas y hables sobre el arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y aquí quiero destacar, hermano, 4 puntos que le ocurren a Jonás. El primer punto es que nadie, ni Jonás, ni tú, ni yo, podemos huir nunca de la presencia de Dios. Cuando Dios nos dice algo, no podemos huir de la presencia de Dios. El segundo punto es que en las pruebas Dios nos va a pulir y Dios nos va a refinar. El tercer punto es que una vez te arrepientes, viene el perdón. Y Dios mandaba a Jonás a Siria para perdonar a ese pueblo. Y el cuarto punto es que para la salvación eterna, Dios no tiene favoritismo, porque para Dios todos somos iguales a los ojos de Dios. Dios necesita que sus hijos estén cerca de Él. Dios quiere que estemos cerca de Él, porque Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos sus instrumentos en sus manos, su vocero, y que podamos tener esa relación con Él, para tener comunión. Porque Él quiere usarte, hermano. Él quiere utilizarnos, Él quiere usarnos. Dios quiere que te acerque. Dios quiere que nos acerquemos, no que nos alejemos como hizo Jonás. Dios quiere que estemos en su presencia. Porque si nos alejamos, cuando nos alejamos de Dios, hay un enfriamiento y perdemos la dirección de Dios. Conforme nos alejamos, es como el dicho ese dice: tengo una tía en Alcalá, pero ni tengo tía ni tengo nada. Eso es lo que pasa cuando nos hacemos. Enfriamos y nos alejamos de Dios. Llega un momento que perdemos la visión de Dios. Y esto es lo que le pasó a Jonás. Se escondió de Dios. Jonás era el profeta de Dios y siempre había hecho la voluntad de Dios. Pero cuando vino la palabra de Dios a Jonás, Jonás se alejó de Dios. El versículo 2, capítulo 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Pero cuando dice, cuando mi alma desfallecía, cuando ya no estaba en tu presencia, cuando ya estaba casi muerto en la boca del pez, cuando mi alma desfallecía, entonces me acordé de ti. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos, cuando nos vienen las pruebas, cuando nos vienen las aflicciones, cuando nos pasamos ahí, entonces es cuando nos acordamos de Dios y entonces clamamos a Dios, cuando estamos separados de Dios. Por eso dice, cuando mi alma desfallecía me acordé de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que para no obedecer a Jehová, para no obedecer el mandato de Jehová, se separó de Dios. No fue Dios, hermanos, el que se separó de Él se separó de Dios. Somos nosotros muchas veces quienes nos separamos de Dios a través del pecado, porque Dios, cuando te llama, Dios cuando nos llama y no acudimos a su llamado, cuando nos llama y no acudimos a su llamado, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios y es pecado porque te has olvidado de la presencia de Dios. Te has olvidado de la presencia de Dios y ahí Dios es cuando te va a corregir. Ahí es Dios cuando te va a pasar por el colador. Ahí Dios es cuando te va a venir las pruebas como a Jonás. Jonás tuvo que pagar un precio porque estaba escondido de Dios. Capítulo 1, verso 5 de Jonás. Jonás estaba escondido de Dios, dice el verso 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento y hubo un mar, tempestad tan grande, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de él. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir en medio de la tormenta. Cuando todos estaban trabajando, cuando todos estaban con temor, cuando todos esperaban que la nave se hundiera, Jonás se había escondido de Dios, no estaba orando, no estaba intercediendo por lo que estaba pasando, estaba durmiendo en la bodega. Jonás, en su enfado para no predicar a los nivistas, cogió la dirección contraria. No hizo lo que Dios le mandó, no le dijo que fuera a Nínive, él hizo lo contrario, se fue para la otra parte. Cogió la dirección contraria para alejarse de Dios porque odiaba a los ninivistas. Jonás odiaba a los ninivistas por el escarnio y las matanzas que habían hecho en Israel. Él se acordaba de cuando su juventud, los ninivistas, los asirios, cuando cogían a los prisioneros, les cortaban las manos, les cortaban la piel y les cortaban la nariz, y eso lo tenía él en su interior. Tenía la visión de lo que esta gente había hecho con su pueblo y entonces no podía perdonar. Pero Dios quería restaurar. Dios buscaba la restauración de Jonás, de que pudiera perdonar, porque Dios busca las almas. Dios busca las almas y lo que les importa es las almas. Nuestra meta, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. No podemos elegir este sí o este no. No podemos amar a este sí y a este no. Dios quiere que amemos a todos. Y cuando dice todos, dice a tus enemigos. Tus enemigos. Cristo no vino a elegir. Cristo se dio por todo. Cristo se dio por amor. Cristo se dio a cada uno por la humanidad. 1 Corintios 13, 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es lo que hizo Dios por cada uno. No importa lo que te hayan hecho, no importa si te han injuriado,
no importa si te han maltratado, no importa si te han pegado, no importa que te hayan ultrajado, tenemos que perdonar como Cristo perdonó, como Cristo nos perdonó, porque cuando perdonamos a las personas, cuando perdonamos, los vamos a quebrantar, porque van a ver nuestro amor, van a ver que hay algo diferente que otros nos tienen. Cuando perdonamos vamos a quebrantar, porque van a ver algo que no están acostumbrados a ver, y ese es el verdadero amor, hermano. Ese es el verdadero amor, que amemos de la misma forma que Cristo nos amó. Por eso el amor no es sufrido, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Dios está siempre dispuesto a perdonar. Vemos capítulo 3 de Jonás, verso 10. Sí. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos como Dios vio lo que le hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios tiene un corazón de amor para perdonar. No importa lo que le hagamos, no importa lo que le hagan, Dios, si te vuelves a Él, siempre te acoge. Ese es el amor de Dios, hermano. Pero el corazón del hombre, cuando no está sometido a Dios, es difícil de perdonar. Cuando no nos sometemos a Dios, hermano, no podemos perdonar, porque nuestro corazón está endurecido y no podemos. Por eso el capítulo 3 de Jonás, verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos como Dios tiene que repetir por segunda vez a Jonás: levántate y ve a Nínive. No se lo dice uno, se lo tiene que repetir, porque quiere que haya una restauración. Hermano, Dios quería que Jonás fuera a Nínive a proclamar el Evangelio, a proclamar el mensaje que Dios le iba a dar, a proclamar salvación, a proclamar arrepentimiento. Dile a esas personas que te han hecho daño, a las cuales tú aborreces, perdonad, hermano, a las cuales tú aborreces, tú no amas por el escarnio que te han hecho. Le está diciendo el Señor: tú no amas por el escarnio que te han hecho, pero ves y pídeles perdón por el dolor que hay en tu corazón y por la falta de afecto hacia ellos, y dile que los amas. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Pedir perdón, no importa lo que nos hayan hecho, pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, de ahí va a fluir el amor, y de ese amor es el que te va a reconciliar con tu hermano. Ese es el amor que te va a hacer que tú vayas y le digas a tu hermano: yo te amo. No importa lo que me has hecho, pero yo, hermano, yo te amo. Yo te amo. Y Dios tiene que decirle: ve y dile a esas personas que te han hecho daño, a las cuales tú aborreces, a esas que tú no amas, a esas que tú no amas por el escarnio que te han hecho. Ves y pídeles perdón. Es duro, hermano, decir: después de lo que me han hecho, yo tengo que ir a pedir perdón. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana: si tienes algo contra tu hermano, contra tu familiar, no importa, ves y pídeles perdón. Amén. Ves y pídeles perdón. No importa, pídeles perdón por el dolor, porque ese dolor que hay en tu corazón y por la falta de afecto que hay en ellos, y dile que los ama, porque si no perdonamos, el mismo dolor lo tendremos en nuestro corazón, porque habrá una raíz de amargura que no nos dejará perdonar, y para sacar esa raíz de amargura tenemos que pedir perdón. No importa que tenemos que pedir perdón. No importa que sean tus enemigos, Dios los ama de la misma forma que te ama a ti y a mí. No importa que no crean en el Señor, pero Dios los ama, porque siempre hay una esperanza para que se vuelvan al Señor.
Por eso tenemos que estar siempre en el lugar de amor. Jonás tenía una herida en el corazón, tenía una raíz de amargura, y si quería ser sanado tenía que buscar la raíz y poner esa raíz delante de Dios y pedir perdón. Y vemos, hermanos, como esa raíz de amargura la tenemos en el capítulo 4 del 1 al 4 de Jonás. 4 del 1 al 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tenía tanto odio en su corazón que prefería que lo mataran antes de ver el perdón. Y cuando ocurre esto tenemos que estar delante de la presencia de Dios, poner lo que hay en nuestro interior, en nuestro fondo, en nuestro corazón, y derramarlo delante de Dios. Y entonces vendrá la sanidad, pero si no lo hacemos no puede haber sanidad, hermanos y hermanas. Jonás tenía unas heridas en el corazón, tenía una raíz de amargura, y si quería ser sanado tenía que buscar la raíz, ponerla delante de Dios y pedir perdón. Jonás visualizaba todo lo que los ninivistas habían hecho con los prisioneros. Él siempre tenía en su cabeza lo que había visto, que cogían a la gente de Israel, los colgaban, los mataban, les cortaban las manos, los pies, y eso es lo que a él no le dejaba perdonar. Eso es lo que no le dejaba perdonar. Y eso le hizo olvidarse y alejarse de Dios. Cuando Dios le dijo: ves, eso le hizo olvidarse y alejarse de Dios. Dios tuvo que tratar con él, porque no podemos huir de la presencia de Dios. Y Dios, cuando te ocurre como hijo suyo, te va a tratar. Te va a tratar, te va a dar una restauración y te va a perdonar. Por eso el versículo 1:17 de Jonás nos dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora a Jonás le iban a venir las pruebas. Imaginaros a Jonás 3 días en tinieblas, 3 días en el estómago de un pez, 3 días sin ver la luz. Ahí Jonás tuvo que pensar, pero aunque estaba en el estómago del pez, Dios lo estaba protegiendo. Dios lo estaba protegiendo. Y en esas circunstancias, la vida de Jonás dependía de Dios. En esas circunstancias, la vida de Jonás dependía de Dios. Ahora es cuando Jonás no tenía escapatoria, ahora ya no podía irse ni a Tarsis ni a ningún sitio. Ahora estaba encajonado en el vientre del pez donde Dios lo había metido. Y se encontraba a las puertas de la muerte. Capítulo 2, versos 7 y 8 de Jonás. Dice: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Vemos como ahora nos está diciendo: cuando mi alma desfallecía, cuando yo estaba en el pez y estaba a las puertas de la muerte, cuando ya mi alma desfallecía, entonces me acordé de ti. Ahora, cuando ya no tiene salida, entonces nos acordamos de Dios. Cuando no tenemos salida, cuando nos vienen las enfermedades, las pruebas, entonces nos acordamos de Dios. Cuando estamos bendecidos y vamos por nuestras cuentas, nos pasa como a Jonás, nos separamos. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti. Cuando nos alejamos de Dios, vamos a pagar el precio de nuestros errores, como Jonás.
Cuando nos alejemos de Dios, pagaremos el precio de nuestros errores, como le tocó pagarlo a Jonás. Cuando Dios te manda, cuando Dios nos manda a que llevemos el Evangelio, es porque Él ya ha preparado el campo. Él ya ha tocado los corazones de aquellos que quieren que seas salvo. Él ya ha visto la necesidad que hay en los corazones y por eso te manda y nos manda que llevemos su palabra, porque Él ya ha tocado los corazones de todos aquellos que tienen la necesidad de la palabra, como un día nos ocurrió a ti y a mí cuando fue el tiempo, fuimos impactados a través del Espíritu Santo, en el momento que Dios vio que la tierra daba fruto y podría germinar. En ese momento es cuando Dios impactó. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, Dios ya había tocado los corazones para que hubiese arrepentimiento. Dios había tocado los corazones de los ninivistas para que hubiera un arrepentimiento, porque no es tu obra, es la obra de Dios. No es tu obra, es la obra de Dios. Él es el que hace la obra. Nosotros somos los instrumentos en las manos de Dios. Dios nos utiliza. Nosotros somos los voceros, los instrumentos que Dios utiliza. Hermano, no cojas el barco y huyas a Tarsis. Dios quiere que vayas a Nínive. No compres el billete para ir a otro sitio donde Dios no te ha mandado. Porque si tienes un llamado, tienes que ponerlo por obra donde Dios te haya llamado. Dios te está diciendo, Nínive ya está lista para la cosecha. Los campos ya están preparados. Aldaya está lista para ganarla para Dios. Pero nosotros somos los Jonás que tenemos que ir a llevar la predicación. Capítulo 4 de Jonás, del 1 al 3. Que ya lo hemos leído antes, dice, pero Jonás se apesumbró en extremo, se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras un Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que Dios iba a proveer la salvación para los ninivistas y Jonás no quería que esa gente fuera salva. Jonás no quería que era salva y por eso vemos a un Jonás que está enfadado con Dios. Dios te está diciendo, Nínive ya está listo. El enojo de Jonás y la oración de Jonás por segunda se disgusta con Dios. Vemos como Jonás aquí en estos versículos que hemos leído está disgustado con Dios porque no quiere que haya salvación, no quiere que haya salvación para esos ninivistas y se disgusta con Dios por el arrepentimiento de las almas que son salvas, pero es por su orgullo, es por su reputación también, por su orgullo y por su reputación de cuando Él vuelva a Israel, porque Él había anunciado destrucción y no salvación. Él era el vocero que había anunciado destrucción y no salvación. Y cuando vamos en el capítulo 3 y 4 que hemos leído, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días que será destruida la ciudad. Será destruida. Estaba anunciando destrucción y no salvación. Y si nos vamos a Deuteronomio 18:22, nos dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengamos temor de ellos. Él estaba mirando también su reputación, diciendo, si yo ahora cuando llegue a Israel, después de estar en Nínive, y ahora que yo he clamado destrucción con los ninivistas, cuando vean que ha habido salvación, dirán que yo soy un falso profeta, porque no he anunciado lo contrario. Por eso vemos que él había anunciado una cosa que Dios no le había dicho, sino lo contrario.
Tenía miedo de volver a Israel y lo tomaron por falso profeta a causa de la misericordia de Dios. Y por eso su oración, cuando está orando aquí en este versículo, no está de acuerdo con Dios. Su oración no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque eso dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando tú en mi tierra, por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente. Le está diciendo lo que él pensaba, pero no eran los pensamientos de Dios. Dios es tan grande y tan misericordioso que tiene que seguir ministrando todavía a Jonás. Dios tiene que seguir ministrando a Jonás, porque en su corazón aún no está el perdón, y Dios tiene que contender con él. Vemos en el capítulo 4:4 como dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte conmigo? El Señor ya tuvo que reprenderlo, le dijo, ¿haces tú bien en enojarte conmigo? Y Dios quiere darle una lección. Dios le va a hacer ver su orgullo, le va a hacer ver su egoísmo a través de una simple calabacera. Capítulo 4:6 nos dice, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y Jonás se alegró grandemente. Para Jonás era muy importante la satisfacción, su satisfacción egoísta de estar bajo la sombra de la calabacera. Él, cuando se fue a ver qué iba a ocurrir y se sentó debajo de la calabacera que Dios le había hecho durante 40 días para ver qué iba a ocurrir, si Dios iba a perdonar a los ninivistas o lo iba a destruir. Vemos como a pesar de estar ahí, Jonás no estaba intercediendo por ello, no estaba orando para que Dios lo perdonara. ¿Por qué? Porque había rencor en su corazón, había un rencor en su corazón. Jonás no había perdonado, no intercedió delante de Dios para que Nínive sea salvo. No, se acomodó debajo de la cabecera como espectador. No le importó lo que le pueda pasar, porque no había amor en su vida. No los amaba. Y cuando no amas, no te importa la persona. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que perdonar. No importa el daño que nos hayan hecho, porque cuando perdonamos, nos estamos liberando del daño que se nos ha causado. Cuando perdonamos, nos estamos liberando del daño que se nos ha causado. Y eso es lo que nos hace libres, eso es lo que nos da la libertad, y eso es lo que sana nuestras heridas, porque hacemos entonces la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios es cuando hay bendición. Romanos 10:12. Para el Señor dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que les invoca. Para Dios no hay excepción de persona. Para Jonás en estos momentos había excepción, pero para Dios no hay excepción de persona. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el Señor es Señor de todo y es rico para con todo. Efesios capítulo 2 del 4-7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios, hermano. Hermano, Dios nos ha dado la gran comisión.
Dios nos ha dado la gran comisión, empezando a perdonar. También a los que no nos gusta, como le pasó a Jonás. Dios vino a por los necesitados, a por los viles, a por los despreciables, para avergonzar a los sabios. La conclusión de Jonás: para Dios lo más importante son las almas. Dios no quiere que se pierda nadie. Para Dios lo más importante son las almas, sin importarle cuáles sean tus pecados ni mi pecado. Es por eso que tú y yo estamos aquí, porque no éramos ni mejores ni peores que Él. No éramos ni mejores ni peores que Él. Él es el que pagó el precio por ti y por mí. Él es el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Y nosotros no tenemos por qué juzgar, no tenemos derecho a juzgar. Y Él pagó el precio para que podamos ser de bendición, para que podamos estar en sus manos, para que podamos ser ese Jonás que se resistió a Dios, pero finalizó la obra que Dios le dio. Jonás al final pasó por las pruebas, por las tribulaciones, y al final acabó la obra que Dios le dio. Dice que toda Asiria se convirtió. Podemos decir que Jonás fue el misionero de Asiria, porque toda Asiria fue perdonada y se convirtió. Fue el primer misionero que convirtió a toda una nación de enemigos en un momento que habían sido para él, pero preciosos para Dios, porque se convirtieron. Jonás tuvo que volver en sí. Capítulo 2:7, tuvo que volver en sí. Y por eso te dice: cuando mi alma desfallecía, me acordé de Dios. Tuvo que volver en sí, tuvo que volver a los brazos de Dios. Y eso es lo que nos pasa, hermanos. Para curar las heridas que llevamos dentro, muchas veces tenemos que ponernos en las manos de Dios. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y muchas veces esas heridas que llevamos dentro son resentimientos, temor, amargura, odio, falta de amor, de perdón. Dios tuvo que trabajar en Jonás. Dios tuvo que hacer la obra preciosa, tuvo que trabajar en Jonás y librarlo de las cadenas de opresión y hacer una transformación y una renovación de Jonás. Hermanos, muchas veces nosotros, hay veces que la iglesia es como Jonás, que está durmiendo. La iglesia que duerme es la que compra el billete del navío para irse al contrario de donde le manda el Señor. Y el mundo muchas veces se encuentra que está zarandeado. Se encuentra que está zarandeado en un hundimiento sin precedente. El mundo tiene miedo. El mundo muchas veces, hermano, tiene miedo. Y la iglesia está durmiendo. El mundo muchas veces hace preguntas y la iglesia muchas veces no le da unas respuestas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que esta palabra nos pueda servir para que podamos recapacitar y podamos ser de bendición, como en un momento dado, que el Señor